Al ser una persona LGBTQ+, ¿cómo ha afectado o beneficiado tu desarrollo profesional? Bueno, es una pregunta interesante, pero me encanta contestarla porque finalmente me ha ayudado a buscar nuevas oportunidades fuera de otras organizaciones en la que no es tan bien reconocida la comunidad LGBTIQ+. ¿Cuál piensas que es la diferencia entre trabajar en una empresa con políticas de inclusión y una que no tiene? Muchas, simple y sencillamente el hecho de tener prestaciones que en algunas compañías no te dan simplemente por tener un cónyuge. Aquí sí es muy notable el cambio que me han dado con respecto a mi cónyuge, mi pareja, que tiene el seguro de gastos médicos, y en otras compañías no tuve la oportunidad de ofrecerle ese apoyo a mi pareja. ¿Qué piensas de las políticas de diversidad de Harman? Yo pienso que Harman es de las empresas pioneras o de las pocas que tienen políticas tan diversas, tan profundas y detalladas respecto a la diversidad. ¿Alguna vez te limitaste a ser tú mismo por no ser discriminado? Yo creo que sí, en algún punto sí, pues tiendes a comportarte de una forma menos extravagante, por así decirlo, por el miedo a recibir burlas o algún comentario despectivo. ¿Cuál piensas que es la diferencia entre trabajar en una empresa con políticas de inclusión y una que no la tiene? Muy bien, pues recordemos que para que una persona tenga un gran desempeño laboralmente, tiene que sentirse a gusto, tiene que sentirse cómodo, escuchado y respetado. ¿Cuál piensas que es la diferencia entre trabajar en una empresa con políticas de inclusión y una que no la tiene? Pues yo creo que lo principal es la comodidad de ser tú en una empresa que tiene políticas de inclusión, de no esconderte, de mostrarte tal y cual eres, además vestirte y pues expresarte como tú eres. ¿Te sentirías seguro llegando a un evento laboral con tu pareja? Sí me sentiría seguro. Estamos en otras épocas donde pues es totalmente normal ser parte de la comunidad LGBT. Creo que es algo muy padre pues llegar con tu pareja a eventos laborales. Si tuvieras un hijo, hija que sea parte de la comunidad LGBTQ+, ¿cómo sería tu reacción? Bueno, pues para mí es algo normal, entonces yo considero que lo apoyaría completamente y pues igual le diría que se sienta libremente de decidir y obviamente de ser parte de la comunidad LGBT. En el 2023, ¿crees que es necesario que la gente siga saliendo del closet? Si salimos, quiera o no, pues tenemos que aceptarnos, porque si seguimos ocultándonos tanto, la verdad, nosotros de grande pues no somos felices, la verdad, porque estamos encerrados a ser otra persona que no somos realmente. ¿Cuál crees que es el mayor desafío al que te enfrentas como persona LGBT en la actualidad? Creo que en la actualidad uno de los mayores desafíos que se presentan es en el entorno laboral, ya que existen aún estigmas o de cierta forma discriminación a la población en general. ¿Qué le propondrías a Harman para fortalecer la iniciativa de diversidad e inclusión? Pienso que más espacios, no solamente en junio, y también mayor visibilidad para otros grupos de la comunidad, como pueden ser las personas transexuales, en cuestión también de contratación, de visibilidad de comunicación y también en cuestión de servicio médico. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre el movimiento LGBT después de saber que un miembro de tu familia era parte de? Claro que no. Nunca cambiaría mi perspectiva porque lo amaría con todo mi corazón y lo apoyaría.